Bueno, la charla de hoy es liberar memorias. No me voy a presentar, creo que hay mucha gente que me conoce ya. Y si no, bueno, pues en la web tenéis información mía. Voy a centrarme más que nada en el trabajo que vamos a realizar hoy. ¿De acuerdo? La charla de hoy se llama liberar memorias. Entonces, lo primero que vamos a plantearnos, os voy a exponer para que pensemos todo el mundo y si tenéis papel, tenemos boli, por si acaso nos vienen cosas que queramos ir apuntando, pues estupendo, ¿de acuerdo? Lo primero que nos vamos a ir planteando es qué es una emoción. Y yo no sé si os habéis puesto alguna vez en serio a plantearos qué es una emoción, pero yo cuando alguna vez lo he hecho, utilizo la misma expresión, ¿no? De que hablamos con energía, decimos energía es todo, y yo creo que emoción somos cada uno de nosotros. Hablar de emoción, al fin y al cabo, es hablar de ti mismo, hablar de cómo vives o qué te mueve vivir de una forma o de otra. Emoción es cada reacción que tenemos, depende lo que ocurra afuera y teniendo en cuenta que depende también lo que tengamos dentro. Porque ante la misma situación, ante la misma vivencia, ante el mismo sujeto, ninguno de los que estamos aquí vamos a reaccionar de la misma forma. Cada uno vamos a reaccionar de una forma diferente. Y reaccionamos cada uno de una forma diferente porque todos nosotros somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Porque cada uno de nosotros tiene una información guardada. Hablamos que la emoción es un resorte a un pensamiento o una acción previa. Si os perdéis, me decís, ¿de acuerdo? Yo no sé si habéis escuchado hablar alguna vez del cerebro triuno. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez? Voy a poner, como os decía, voy a poner eh, diapositivas de vez en cuando. Cuando hablamos de cerebro triuno, estamos hablando de que existen tres partes básicas dentro del cerebro, lo que sería el cerebro primitivo, primario o reptiliano. Luego hablamos de la sustancia blanca y por último hablamos de la sustancia gris, que es la parte del razonamiento. En esa parte del cerebro reptiliano es donde tenemos guardadas para hacernos una idea y de forma sencilla, tenemos los resortes para poder sobrevivir. Ahí hemos ido grabando información para poder sobrevivir ante cualquier situación. Pero claro, ahí tenemos un inconsciente que nos pertenece tanto a nosotros como a lo que hemos vivido en nuestra vida alrededor, y hablamos de nuestra infancia, hablamos de la adolescencia, hablamos de los padres, hablamos de los vecinos, como también podemos hablar en un momento determinado de la información del inconsciente familiar. Hablamos de nuestro árbol, que nos vamos a meter con ello. Toda esta información está dentro de nosotros. Y toda esta información es la que va a hacer que reaccionemos de una forma o que reaccionemos de otra. Que nos surja una emoción cómoda o que nos surja una emoción incómoda. Que nos tengamos miedo o que tengamos alegría o simplemente que mantengamos la calma para ver cómo actuar después. Si partimos de que las emociones al fin y al cabo es todo información y que de alguna forma es nuestra forma de reaccionar, ahora seguimos con la siguiente parte de la frase. Emociones atrapadas. No sé cómo os suena. Podemos tener cualquier vivencia, estar en cualquier situación, tengo una emoción, la situación se arregla o no se arregla, pero yo lo que al final hago de alguna forma es deshacerme de esa energía, deshacerme de esa emoción. La he tenido y igual que viene se va, desaparece. ¿Te suena a problema? Sí, un poco.
tengo una relación, mi relación se rompe, pero se rompe de una forma agradable o cómoda al menos, exista, aunque exista dolor por una ruptura, pero como no hay conflicto en mí, como he dejado o se ha permitido que todo fluya, igual que tengo una emoción, la emoción se va. Sin embargo, hay ocasiones, y esto, bueno, pues hay personas que lo denominamos bioshock. Eh, Puede ser que tengamos una situación que denominamos que podemos vivir en soledad, de forma traumática, sentimos que no hay solución, que no podemos compartir con nadie y que no sabemos soltar, simplemente es un ¡chac! Se queda. Estoy hablando ahora mismo de lo que nos ha podido pasar hace un año o dentro de este año, ¿no? Una situación impactante, traumática en el momento, pero volvemos a lo mismo, que puede ser que sea capaz de gestionarlo y que esta memoria se vaya, esta emoción salga de mí, o puede ser que yo no haya encontrado solución, que yo no haya encontrado la forma de liberarme de ello. He aprendido la forma de encapsularla, aprendo la forma de que esa memoria, ese impacto, esa energía no esté vibrando dentro de mí continuamente y no me permita, bueno, pues seguir con mi vida, ¿no? Algunas veces, sobre todo mis alumnos en Reiki y demás, me habrán escuchado, vas por la calle, viene un coche y ¡buf! Casi te atropella, ¿no? Y ves cómo el coche se acerca y bueno, ese impacto que queda en ti. Aprendemos a dejar de hablar de ello, aprendemos a dormir, aprendemos a que esa sensación, esa emoción no me quite el aire, no me quite el sueño, me permita comer, porque a lo mejor el estómago también se me ha cerrado. Aprendemos a convivir con ello, pero como si fuese el herpes. Sabéis que el herpes sale, cuando le echamos la cremita o nos ponemos la pegatina, el herpes se mete. Y cuando estamos bajitas, el herpes sale y luego pues echamos cualquier cosita y el herpes se mete. Entonces aprendemos a compactar esa emoción para que no para que nos permita seguir adelante, porque además que ni la gente nos aguanta, ¿no? Tener que estar hablando siempre de lo mismo. Bueno, pues a esto, a esta emoción compactada, a esta energía, es la que llamamos una emoción atrapada o emoción enquistada. Que si nos paramos todo el mundo, porque todos lo sabemos, de alguna forma, esa emoción, aunque no esté presente continuamente y nos permita cruzar la calle, aunque venga un coche del mismo color, aunque ya no me asuste o no grite, ¿no? Cada vez que paso por esa calle de una forma determinada, pero esa emoción sí me va a condicionar en mi vida y va a hacer, por ejemplo, que no busque o que no quiera pasar voluntariamente o ya inconscientemente por esa calle o que decida pasar siempre por los pasos de cebra o que no quiera ir por esa parte de la ciudad. Inconscientemente lo vamos haciendo. En el caso de que he puesto el ejemplo del coche, pero si una pareja, un hombre, una mujer, en un momento de relación te ha dañado por algo, podemos aprender a no seguir sufriendo con ello, como digo, encapsular. Pero eso no significa que yo a partir de ese momento de alguna forma condicione mi forma de relacionarme con los demás o mi forma de ver pues al otro género, ¿no? Al género masculino o al género femenino. Porque yo he tenido una vivencia, porque yo tengo un dolor, porque todavía me duele y la tengo ahí y me condiciona, insisto, la mayoría de las veces sin darnos cuenta, a que me comporte de una forma diferente a como yo soy. Porque cogiendo este ejemplo creo que es muy sencillo, ¿no? Cogiendo este ejemplo de la pareja, yo puedo ser una persona muy abierta,
y muy dicharachera, y es que a mí me encanta, me encanta, me encanta cantar por la calle. Y es que es una forma que tengo yo, ¿no? De sentirme libre y de sentirme bien, pero esta persona empezó a cuestionarme y me dejó en ridículo por mi forma de ponerme a bailar o a cantar, ¿no? Y quieras o no, pues ya me dio por pensar que tal vez estaba fuera de lugar, que tenía que hacerlo de otra forma, que claro, qué pinta tengo, que total, que dejo de cantar. Aunque dentro de mí resuene que quiero cantar. Pero me impactó tanto, me lo dijo de tal forma, ha ocurrido blanco, verde, azul o amarillo, y esto a mí se me queda pillado y yo ya dejo de alguna forma de, de manifestarme, de ser. Así que voy en contra mía y entre esa por un lado y otra por otra y otra por otra y otra por otra, al final, ¿cuántos de nosotros es posible que en un momento determinado nos miremos, no nos reconozcamos o tal vez sintamos que no estamos viviendo la vida que queremos vivir o tal vez incluso hasta una vida que de alguna forma no nos corresponde, ¿no? No digo solamente que sea por vivencias de nuestra vida, ahora nos vamos a meter un poquito más, que me parece muy interesante, pero sí el hecho de que esa forma de retraernos, de negarnos por una información, al final lo que consigue es que no seamos nosotros mismos y sobre todo que no encontremos nunca ni la calma ni la felicidad, porque estamos viviendo algo que no nos corresponde ni de la forma que tenemos necesidad para hacerlo, ¿vale? Bueno, no sé si habéis visto, hablando de emociones y hablando de emociones atrapadas, ¿de acuerdo? Yo no sé si habéis visto, creo que fue el miércoles, bueno, hoy es miércoles, hoy es jueves, pues tal vez fue el lunes o el martes, no lo sé. Metí dentro de la parte del blog, metí un artículo y además lo promocioné también por Instagram y por Facebook. Un artículo que decía los 6 pasos para liberarnos de las memorias atrapadas o para liberarnos de las emociones. No sé si visteis algo. Si no lo habéis visto, luego os lo paso para que tengáis relación sobre ello. Y me voy a basar en ese artículo que he hecho, ¿de acuerdo? Para hablar sobre las emociones. Porque claro, estamos diciendo, todo es emoción, nosotros somos emociones, nos encontramos muy bueno, ¿cómo sabemos quiénes somos de verdad? Vale, muy bueno, Jesús. Voy a ver si te contesto con lo que voy a decir, y si no ya me dices, ¿de acuerdo? Estamos hablando de emociones, estamos hablando de que nos encontramos en situaciones o estamos viviendo una vida que no nos es cómoda o no nos es agradable o situaciones que se repiten. Y lo primero que tenemos que tener claro cuando empezamos, como ahora mismo acaba de preguntar Jesús, ¿no? ¿Cómo sé algo? Vale, lo primero que tengo que saber, lo primero que tengo que buscar es cuál es el problema que quiero resolver. Las cosas cuanto más abstractas son, más intocables, menos solucionables y además son tan grandes que no hay por dónde meterles mano. Cuando alguien me viene y me dice, es que quiero ser feliz, vale, estupendo, pero ¿tú cómo eres feliz? ¿Qué necesitas tú para ser feliz? ¿O qué ocurre mejor, ¿no? ¿Qué ocurre ahora mismo en tu vida que no te permite ser feliz? Si hablamos, como digo, de temas excesivamente abstractos que no se puedan tocar, que no pueda crear un plan, va a ser prácticamente imposible que yo pueda encontrar calma o que yo pueda encontrar felicidad o que yo pueda encontrar un camino porque no sé hacia dónde quiero ir. Entonces, lo primero siempre que si no sé a dónde quiero llegar, por lo menos voy a fijarme y voy a observar qué es lo que me estorba en este momento. ¿Cuál es el conflicto más urgente en este momento que tengo que resolver? Y yo creo que todos los que estamos aquí, que todos los que estamos aquí sabemos ahora mismo cuál es el mayor conflicto que tenemos delante. Y si además lo que hacemos es
ir poniendo nombre y apellido, ¿no? Y además, cuantos más apellidos le pongamos, mejor. Pongo un ejemplo tonto, ¿vale? Bueno, pues mi problema son las parejas. Vale, estupendo. Ya hemos acotado algo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir acotando. Bueno, pues mi problema son las parejas porque siento que me cuestionan. Vale, estupendo. Pues ya sabemos algo más. Y seguimos buscando. Bueno, pues mis problemas son las parejas que siento que me cuestionan cuando juego a la brisca. Bien, ya vamos teniendo más información. El ejemplo más tonto no puede ser, pero es el ir buscando qué es de verdad lo que me sobra. O sea, si yo hago así con algo, se me ha quitado el conflicto. ¿Sí? Entonces, lo primero, si queremos trabajar con el tema de las emociones, sea en consulta, sea en casa, es ¿cuál es el problema? Intentar, además, enfocarlo lo máximo posible. Lo segundo, y aquí nos metemos en el grueso, y también tal vez aquí es donde os podéis perder un poco, ¿vale? Veréis, todo lo que a mí hoy me incomoda o cualquier problema que tenga yo hoy tiene origen en el pasado. Todo. Tenemos cosas que desde que tuve una relación me ocurre esto, por lo tanto ya sabemos que el origen está en esa relación que tuve anteriormente. Pero claro, estamos hablando de memorias biográficas, es decir, vivencias que he tenido que de alguna forma yo siento que son traumáticas, que me han generado algo, que ha habido un antes y un después. No es que yo antes no era así, pero ocurrió esto y he cambiado mi forma de ver las cosas. Esto se podría luego, podríamos hablar también sobre el origen de esto, pero bueno, identificar cuándo apareció. Y puede aparecer tanto en tu vida, desde que tú tienes uso de razón más o menos, pero claro, hay dos partes también en las que pueden hallarse estas memorias que estamos hablando. Una es lo que llamamos proyecto y sentido. ¿Os resuena? ¿Proyecto y sentido? ¿Os suena de algo? Vamos a ver. Os voy a poner aquí esta flecha, esta imagen, que creo que os va, para los que no la han escuchado nunca, os va a venir fenomenal. Vale, ¿veis esta franja? Es una flecha, si os fijáis, empieza, pone un cuadrito 9 meses antes de la concepción, el nacimiento, hasta los 3 años. Esta es la franja de tiempo de lo que se llama proyecto sentido. O también se puede llamar proyecto paterno. Aquí ya partimos del inconsciente. Antes hemos hablado del inconsciente familiar. Ahora, cuando hablábamos de temas biográficos, hablamos de nuestro inconsciente, de nuestro propio inconsciente. Y aquí nos metemos también en el tema del inconsciente, pero ya hablamos de un campo en el que nosotros ya no tenemos memoria. ¿Vale? Bueno, lo dejo, voy a dejarlo un poquito. Aquí ya no tenemos memoria. ¿Por qué se llama proyecto y sentido? Esta es una etapa en que nuestros padres, depende de lo que hayan vivido, lo que estén viviendo en este momento, van a proyectar sobre cada uno de nosotros lo que quieren que seamos. Vamos a recibir los mandatos de lo que nuestros padres quieren que hagamos. Y los vamos a recibir desde desde el primer momento que existimos. Lo que pasa que esto de los 9 meses antes se debe a que depende cómo se encontraban ellos, van a desear una cosa o van a desear otra. Si son una pareja joven con mucha ilusión, que
por fin viven juntos y tienen una casa y un trabajo, bueno, pues lo que esas personas están respirando en un momento de calma es lo que van de alguna forma a trasladar a ese hijo, de alguna forma, ¿de acuerdo? Pero claro, si se ha quedado ella embarazada sin estar casada y toda la familia se vuelve en contra de ellos y se ven obligados a vivir en la casa de uno de los progenitores, podéis entender que toda la historia esta cambia. No es lo mismo, además, por ejemplo, que algún familiar haya fallecido o que algún familiar esté enfermo. No es lo mismo tampoco que el motivo de que tú vengas a la vida sea porque les hace mucha ilusión y te han buscado a ti como ser perfecto, a que te estén buscando, por ejemplo, o que busquen tu gestación porque el matrimonio va mal. Y como el matrimonio va mal, necesitan un hijo o ella piensa que teniendo un hijo puede hacer que ese matrimonio comience a funcionar de otra forma. No es lo mismo tampoco el hecho de que tal vez haya habido un aborto previo o una muerte temprana. Sí, Vane, efectivamente. Está compartiendo una compañera que era melliza y que su mellizo murió, ¿no? Toda esta información, en primer lugar, partamos de lo que es la información que nos dan los padres en cuanto a cómo se encuentran ellos. Pero también, insisto, podemos recibir información porque mamá se siente sola y nos tienen para que hagamos compañía a mamá porque mamá se siente sola. La información que cualquiera de nosotros recibimos en ese momento, ese mandato, además de ser un hijo querido o un hijo no deseado, toda esa información, queramos o no, increíblemente nos marca el resto de nuestra existencia. Cuando estamos en el vientre, el sentir que tal vez sea un peligro salir, ya te está condicionando que la vida cuesta. O nos metemos, por ejemplo, en un parto. Esto ya seguro que lo tenéis más claro, ¿no? Depende cómo haya sido nuestro parto, pues también influye sobre nosotros. Es decir, aunque parece que no es nada, todavía seguro en algunas casas se defiende, no, si no se entera, no, si no sabe, menos mal que es pequeño, ¿no? Seguro que en muchos hogares todavía esto se defiende, pero es que no hace falta, no hace falta tener 20 años y que nos expliquen algo y razonarlo y decir, anda, pues sí, es verdad. No hace falta porque si tú estás dentro del útero de mamá, lo que siente mamá lo percibes tú. Si mamá está tranquila, tú estás tranquila. Si mamá tiene miedo que va a ocurrir cuando tú nazcas, lo vas a percibir. Independientemente de lo que se estaba comentando, ¿no? De los mandatos de para unir una pareja, para hacer compañía, para ser el bastón de cuando seamos mayores, lo que tenemos que estudiar o lo que tenemos que lograr en nombre de nuestros padres, porque como mi padre no pudo hacerlo, pues mi padre quiere que yo lo haga. Y ahí nos encontramos con carreras y formaciones que la gente nunca ha querido hacer, pero que ha tenido que hacerlo porque sus padres querían hacerlo. Curioso, ¿eh? Porque además con cualquier persona que tú hables del tema te va a decir, no, si yo no lo quiero hacer. Bueno, ¿y por qué lo haces? No, porque es que de ahí ya nos hemos quedado sin respuestas. No hay palabra, hay algo interno dentro de ti que te hace de alguna forma, que te obliga de alguna forma a realizar estos actos. Todo esto, insisto, depende de lo que sienta mamá, depende de lo que te haga sentir cualquier tema, vuelven a ser emociones que se nos quedan metidas dentro de nosotros. ¿Sí? Así que el origen puede estar o en nuestra vida personal, el origen de esa memoria puede estar en esa parte que llamamos proyecto y sentido, o amigos, amigas, el origen puede estar
en el transgeneracional. Hablamos de transgeneracional, depende con quién hables, te va a decir que el transgeneracional son los ancestros que no conociste. Hay gente que en el transgeneracional también mete a los abuelos. ¿De acuerdo? Esto ya depende con quién hables, va a hacer algo, o lo va a plasmar de una forma o lo va a plasmar de otra. Si hablamos de nuestro transgeneracional, voy a intentar hacerlo de forma muy simple. Veréis. Quiero que cada uno piense en su vida, ¿de acuerdo? Y observad las creencias que tenéis. Lo que defendéis que las cosas deben ser de una forma o deben ser de otra. ¿Qué es lo que exigís y lo que no, no soportáis bajo ningún concepto? Aceptáis algo en concreto. Porque es que además sois conscientes de que eso ya estaba en vuestra casa. O sea, es una creencia, es una creencia que no solamente es tuya, sino que te han inculcado tus padres y que eso se ha hecho siempre en casa. Incluso es posible que algunos de vosotros podáis decir que os comportáis de una forma o que tenéis una dificultad desde siempre. Y cuando hablamos desde siempre, estamos hablando precisamente de que viene esa información del transgeneracional. Ya no es porque estuve en una universidad, ya no es porque estuve en un trabajo, ya no es porque fulanito o fulanita se comportó de alguna forma. Que os decía antes, podríamos mirar porque a lo mejor también puede venir el transgeneracional por tema del síndrome del aniversario y demás. Lo podremos dejar así un poquito al aire, es posible, ¿de acuerdo? Pero siempre que utilicéis o tengáis la sensación de desde siempre, eso ya no es vuestro. Eso nos viene del árbol. ¿Habéis identificado? Como Dios manda, más o menos, sí. Dice aquí el compañero de la expresión de como Dios manda. Sí, efectivamente. Como Dios manda es algo que se os ha inculcado o se nos ha inculcado. Os resuena todo esto, ¿verdad? A todos os resuena esas creencias, que además no sabéis ni de dónde han salido, o sea, no las habéis gestado vosotros, pero es que las cosas son así, como dice el compañero, ¿no? Como Dios manda. Veréis, dentro del transgeneracional, dentro del árbol, bueno, es muy amplio, ¿de acuerdo? Pero el árbol es un sistema cerrado, que hace además todo lo posible para sobrevivir. Y los que están dentro de ese árbol harán todo lo posible por pertenecer al árbol. Porque en el momento, cada uno de nosotros sabe que si nos expulsan del árbol, no podemos sobrevivir. Y aceptamos ciertas cosas a pesar de que no son de nuestro agrado para poder estar dentro de ese clan o de ese club, como queráis decirlo cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Ese árbol, como os digo, es un sistema que tiene que sobrevivir y dentro de ese árbol suceden muchas cosas. Suceden muchas situaciones de no reconocimiento, de dolor, de no comprensión, de muerte, de abuso, de tantísimas cosas que además lo normal es que se callen, entre las cosas porque estamos hablando, trasladaros no al 2023 donde estáis ahora mismo, trasladaros e intentad ver las cosas como se veían en el 1940, por ejemplo. Mirad, en el 1970, que parece que hace la tira y no hace tanto, una mujer no podía tener una cuenta en el banco. Una mujer no tenía permiso para hacer nada, absolutamente nada sola. O la apoyaba el padre o la apoyaba el marido. No podía tener una cuenta en el banco, no podía hacer nada, no era nadie.
Así que simplemente 1970, fijaros cómo se veían las cosas. Entonces, salid de esa mente de 2023 donde estamos ahora y trasladaros allí. Todo lo que pudieron vivir 1970, 1940, todavía seguro que alguno de vosotros tiene algún familiar que haya estado en guerra, haya estado en la guerra, haya vivido, bueno, pues ciertas situaciones o vivencias, incluso, bueno, pues cuando uno va a la guerra hay algunos que los matan, pero hay algunos que tienen que matar, ¿no? Aquí existen los dos cantos de la moneda. A lo que voy es que todas esas vivencias que quedaron en secreto o que no fueron resueltas, em, el árbol va a buscar de alguna forma que se resuelvan esos dolores o esos no reconocimientos, o que nos quede a lo mejor una memoria, por ejemplo, en el caso de niños fallecidos pequeños o abortos, que queden esas memorias que después, en nosotros en este momento de nuestro árbol, pues nos podamos encontrar con mujeres que no puedan quedarse embarazadas a pesar de que físicamente se encuentran perfectamente, o dificultades a la hora de mantener relaciones. No encontramos las parejas o repetimos un tipo de pareja continuo que se trata de un personaje determinado que ha habido en nuestro árbol. A lo que voy es que depende de lo que haya ocurrido también en nuestra historia familiar, es muy posible que se nos haya entregado amablemente eh, algún conflicto que hayan tenido a nosotros para que lo resolvamos, que es lo que estaba comentando, incluso la sensación que podemos llegar a tener de estar viviendo una vida que no nos corresponde. Cuando somos dobles o tenemos lealtades con fallecidos o con niños recién fallecidos, o somos gemelos que en el útero murió el gemelo o el mellizo, luego son vidas que están no voy a decir desconectadas, sería como muy sin colocar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque estás viviendo tu vida más la vida del otro, o la vida que tenía que haber vivido el otro. O en el caso, por ejemplo, de que, y esto, bueno, lo puedo hablar yo en primera persona, de fallecimientos, hay ocasiones en que los fallecimientos, la persona que queda viva, y no hablo de culpabilidad, que tú puedas tener un sentimiento de culpabilidad, pero muchas veces el vivo carga con el fallecimiento de otra persona y empieza a hacer una vida en muerte. Y esto seguro que lo habéis visto o lo habéis conocido en algún momento, ¿no? Desde que falleció alguien de la familia, la persona no ha levantado cabeza. O sea, y si te pones a hablar o a razonar o a trabajar, no, es que simplemente es como que la muerte se ha colocado sobre la existencia o sobre una persona determinada, ¿vale? Entonces, como os decía, el origen puede ser tanto biográfico, sí, van efectivamente, puede ser de origen biográfico, puede ser en ese tema de esa fase de proyecto sentido, o puede ser también dentro del árbol. Es posible que seáis capaces de investigar y de sacar información, es posible que preciséis ayuda, pero sí es importante ver de dónde nace, ¿vale? El siguiente paso, siempre que trabajamos con memorias, y para mí yo creo que el más difícil es reconocer o aceptar qué es lo que está ocurriendo de verdad. Y sin excusas, y sin echar balones fuera. ¿Os resuena esto, verdad? Siempre buscamos un culpable, buscamos una causa. No es que Fulanito, no es que ahora mismo como está gobernando el PSOE. Buscamos 20.000 excusas o intentamos o necesitamos encontrar algo que justifique lo que está ocurriendo sin que nosotros seamos responsables. Porque claro, si yo soy responsable de alguna forma, yo soy la única que me lo puedo quitar. Entonces prefiero que todo se adorne porque me es más fácil vivir culpando que aceptar que yo puedo tener algo que ver si además no sé cómo salir. Y lo cierto es que una vez que llegamos a la aceptación,
el camino no os voy a decir que esté hecho, porque no es cierto, ¿no? Pero es muchísimo más fácil salir de ahí. Porque mientras que no es aceptado, no es tangible, no hay ninguna opción. Sería un poco, ¿cómo deciros? Como una enfermedad sin diagnosticar. Y vas al médico, y es que me duele algo, ¿y qué te duele? Esto, uf, pues no sé qué tiene usted. Y sigues yendo, y es que me duele esto, y qué le duele, y pues es que mire usted, es que no sé qué es lo que tiene. Sin embargo, cuando por fin te dan un diagnóstico, oh, ya, bueno, a lo mejor se arregla, a lo mejor no se arregla del todo, pero ya sabes hacia dónde ir. Ya sabes si te viene bien un paracetamol, o te viene bien un ibuprofeno, o te viene bien una cortisona, o te viene bien un antibiótico, ya sabes algo, ya te puedes empezar a mover, ¿no? De ahí lo que os comento de la importancia de aceptar. Y si ya nos metemos en el tema del árbol o nos metemos en proyecto y sentido, hay algo muy importante que es la comprensión. Lo que se estaba comentando. Si yo lo miro hoy, desde el 2023, y lo miro con lo que he aprendido, y lo miro con lo que sé hacer, y lo miro con los utensilios que tengo a mi alrededor para poder actuar, pues no voy a poder comprender cómo actué, aunque fuese yo misma, hace 20 años, cuando era un pimpollo, una pimpolla que no sabía ni cómo se hacía la O con un canuto. Yo en ese momento no tenía ni argumentos, ni entendimiento, ni comprensión, ni herramientas. Y hace falta que comprenda que en ese momento yo, o mis padres, o mi tatarabuelo, pues no supo hacerlo de otra forma. Que se hizo en ese momento lo mejor que se pudo, pero tengo que comprender que todo tiene además un porqué y un motivo. No, si nos metemos en negación, resistencia, sabéis que es mucho más difícil. Una vez que acepto, también sería muy interesante el poder ver eh, a qué parte de mi vida afecta. Porque yo puedo pensar, como el ejemplo que ponía antes, no, no es que ya no puedo cantar porque si canto por la calle me cuestionan. Yo puedo pensar que afecta eh, a mis cuerdas vocales, ¿vale? El cantar o el no cantar. Pero ¿hasta dónde el hecho de no cantar puede afectar en mi vida? Si sigo con el ejemplo, pues a lo mejor no quiero salir, a lo mejor no quiero relacionarme, a lo mejor me genera a nivel físico problemas de garganta, incluso puede ser que a un nivel mental pues me empiece a generar o a desarrollar una serie de creencias de todos los hombres desafinan cuando cantan conmigo. Es decir, aunque parezca que algo no tiene importancia, que es lo que os comentaba al principio, puede afectar a muchas partes de nuestra vida y de nuestro alrededor, porque le puede afectar a mi pareja, porque le puede afectar al trabajo, porque le puede afectar a mis hijos. Cuidado, os recuerdo, los que somos padres, lo que nosotros tenemos dentro es lo que emanamos fuera. O solventamos lo que tenemos dentro o seguimos mandando orden de que se tiene que repetir todo aquello que estamos haciendo nosotros porque es lo que estamos enseñando. Y fijaros además que no existe ningún trauma, ningún conflicto, si previamente no hubiese una necesidad sin cubrir. Mi emoción negativa, mi miedo, mi rencor, mi soberbia, mi lo que sea, que puede venir de mi parte biográfica, de Proyecto Sentido o de mis ancestros, esa emoción surgió como una respuesta a una necesidad primaria que tuvo la persona. Una necesidad, pues tal vez de ser comprendido. Y en vez de ser comprendido, le humillaron. Y ahí se quedó la herida de la emoción de la humillación, ¿no? O el no ser aceptado, pensar que no eres aceptado y que te pueda venir porque tu madre cuando se enteró que estaba embarazada, pues empezó a tirar por todas las escaleras que veía porque todo su afán era
abortar, no quería que siguiera, que viniese, por lo que suponía para ella, ¿no? Y ahí pues tenemos la memoria grabada de que no tenemos sitio, de que no tenemos espacio, de que no tenemos derecho a estar, ¿no? O cualquier cosa. El tema es que como hay algo sin cubrir, surge una respuesta. El pararnos a pensar, pero yo de verdad qué necesito. Porque sí, tengo un problema, tengo un conflicto, pero yo de verdad qué necesito. Y esa parte que yo necesito, y con eso terminamos, el plantearnos muy seriamente si esta parte que yo necesito, de verdad no me la puedo dar yo. Si de verdad ese amor que yo preciso fuera, si de verdad yo no me puedo amar a mí. Si esa comprensión yo no me puedo comprender a mí. No digo que previamente no haya que, porque cuando nos encontramos con emociones hay que soltarlas, hay que atravesarlas. La emoción, podemos tener información en nuestro inconsciente, pero en nuestro cuerpo está sí o sí, ¿de acuerdo? Trabajar a través del cuerpo de qué siento. Mirad, antes de empezar, no sé si conocéis a Jorge Lomar. Jorge Lomar es una persona maravillosa que trabaja el perdón. Y estaba buscando, haciendo unas cosas, me ha surgido casualidad, una grabación de él en que hablaba sobre el sentir. El sentir. Y me ha hecho muchísima gracia porque precisamente lo que estoy hablando ahora mismo, ¿no? Es el permitirte sentir ese dolor, permitirte sentir ese vacío, permitirte sentir en ti, atravesar esa emoción y esa situación para que pueda irse. Porque al fin y al cabo, mientras que estamos haciendo resistencia, estamos huyendo, lo único que estamos haciendo es que esa emoción de alguna forma sea cada vez más grande y más poderosa, ¿no? Entonces, el sentir, el permitirte que hay emociones cómodas e incómodas y que todas las emociones al fin y al cabo son precisas, son necesarias. El sentir y el permitirte dejar todo de alguna forma atrás, que forma parte del pasado, ¿no? El tomar el presente y el plantearte, bueno, tengo una opción que es vivir en el pasado, engancharme en el pasado, o tengo la opción de empezar a crear para crear un futuro. Esto, al fin y al cabo, son opciones que tenemos que no digo que sean fáciles, no digo que en muchas ocasiones podamos hacerlo solos o solas, sé que no, sé, de hecho no, mucha gente no podemos y tenemos que pedir ayuda o mucho tiempo de trabajo, ¿no? El tomar terapia o acompañamiento lo que te ayuda es a hacer que todo vaya más deprisa y que te ayude a identificar. Pero los principios o las bases, cuando vamos caminando solitos, podrían ser estas que estaba comentando. Tú tienes que mirarlas y lo que veas es parte tuya, parte de la madre, parte de los abuelos. Búscate en ellas. Y normalmente cuando tenemos que buscarnos en nuestros hijos, tenemos que buscar lo que más nos desagrade. Así que lo que más te desagrade de tus hijas, seguramente es tuyo. En consulta, esto sí lo podemos ver en un día, solo yo creo que en un día no. Lleva algo más de tiempo. Lleva algo más de tiempo. Pero bueno, es proponértelo. Buscar e identificar siempre es algo que nos ayuda, ¿eh? Es como la agenda, la famosa agenda.
¿Os habéis fijado cuando todas las cosas que tenéis en la cabeza de tengo que? No sé si le has hecho alguna vez la prueba, ¿eh? Tengo que hacer, que no se me olvide. Tienes un agobio, un mogollón. Y un día coges, te sientas y empiezas a escribir lo que tienes que hacer. Y yo hablo por mí en primera persona, ¿eh? Pero te llevas un chasco porque es que no es tanto lo que tienes que hacer. Pero sin embargo, al tenerlo ahí descolocado en el aire, es enorme. Es como que te puede. Y esto pues sería más o menos lo mismo, ¿no? El pararte, pero a ver, ¿cuál es simplemente es el primer paso? ¿Cuál es de verdad el problema que tengo que solventar? Pero claro, que tengo que solventarlo desde mí, no que venga alguien a solucionármelo, sino desde mí. Yo te preguntaré, ¿qué quieres solucionar? Y sobre lo que tú quieras solucionar, trabajaremos, ¿vale? Sobre lo que tú quieras solucionar, me digas, bueno, pues yo quiero solucionar esto y empezaremos a meternos ahí un poco y ahí sí, a través de Kine, empezaremos a mirar el origen y de dónde viene y cuál es la emoción. Nos meteríamos en una en cada ocasión, ¿no? Nos meteríamos en una y qué emoción es la que tienes enquistada como prioritaria, o bien en general o bien en un tema, ¿vale? A mí me gusta trabajar temas. Mira, el tema del trabajo, el tema de mis hijos, el tema de, bueno, pues venga, vamos a ver. Testamos, miramos qué emoción y a partir de ahí ya nos vamos. ¿De dónde viene? Y ya empezamos a ver si es algo que ocurrió en un momento de tu vida y hacemos un viaje a ese momento de tu vida, pues a través de hipnosis o a través de una visualización. O bien nos vamos, bueno, pues podemos irnos a útero, o podemos irnos a concepción, o podemos irnos a vidas pasadas, o podemos irnos a contactar con nuestro árbol, con un ancestro en concreto, para ir solventando conflictos. Luego a lo mejor hay que seguir haciendo otras cosas, pero bueno, aunque yo haga ese trabajo como guía para que vosotros atraveséis la emoción, la soltéis y creáis un nuevo patrón, sí es cierto que lo primero que tienes que venir es con qué quieres solventar. Te remueve, hay veces que es cómodo, hay veces que no, pero oye, sí es verdad que una vez que te metes, revuelves, es que cambian las cosas, ¿eh? Mientras que te quedas mirando el lodo, qué sucio, uf. Y con el nos tiramos años. Y una vez que te metes, la verdad es que se empiezan a colocar muchas cosas. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias por tu asistencia. Me ha alegrado muchísimo veros, ¿vale? Y, y bueno, pues aquí me tenéis. Luego os paso lo de lo diré. Luego os paso lo del artículo, si no lo habéis visto, ¿de acuerdo? Y os paso también en el caso de que no hayamos trabajado nunca, si queréis que tengamos una primera consulta para que nos pongáis de forma gratuita si queréis trabajar algo o cualquier cosa que queráis, ¿de acuerdo? Pues un beso a todos y a disfrutar mucho de la vida, que no tenemos otra cosa que hacer, por si no lo sabéis, ¿vale? Chao.